tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa de béisbol de revista Strikeout en este martes 23 de julio. Y bueno, tenemos un enlace vía telefónica con uno de los mejores cronistas y analistas del béisbol acá en México. Nos referimos al señor Pablo Grajales. Lo saludamos con mucho gusto, señor Grajales. Hombre, mi estimado Flavio, un abrazo a ti, al joven Madrid por allá. No, hombre, aquí nada más haciendo uno lo que le gusta hacer. Eso es todo. Oye, y este día pues llegan dos jugadores, pues podemos decir refuerzos bombas a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Dos grandes lanzadores. Uno llega allá con ustedes, a Acereros de Monclova, y los Toros de Tijuana también se refuerzan, ¿no? Nos referimos a Brian Matus, que llega a reforzar y va a abrir el segundo juego precisamente allá ante Tijuana. Es correcto, el día 29 es la fecha límite de ajustes en roster. Ya después no puedes hacer cambios con otros clubes, ni firmar agentes libres, traer tampoco extranjeros. De hecho, si se te lastima uno, te tienes que ir con uno menos, ¿no? El resto del camino, así que los equipos están buscando esos últimos ajustes. Lo de Brian Matus, un pitcher que tuvo impacto inmediato en Grandes Ligas, era de esos peloteros de no poder fallar, ¿no? Muy poco tiempo en sucursales antes de brincar y debutar con Orioles de Baltimore. Esa experiencia de haber lanzado en Panamericanos en contra de México. Es cierto que tiene rato de no lanzar a nivel liga profesional, aunque tiene rato ya aquí entrenando en Monclova y prácticamente considera que está listo para poder iniciar juego de pelota, y todo esto aprovechando además una lesión de Eric Aybar, que pasó primero a la lista de lesionados de 7 días, se agravó un poquito más esa molestia que tiene, pasa a la lista de 15 días lesionado Eric Aybar, y para no tener un pelotero extranjero menos de los permitidos, dan de alta a los acereros a Brian Matus, un pitcher zurdo espigado. Vamos a ver qué trae en la pelota. De repente hemos visto muchos peloteros ex Grandes Ligas que igual no se ajustan, y otros que han tenido campañas brillantes en Liga Mexicana. Así es, este pitcher que estuvo con los Orioles, como bien lo mencionaba, que por ahí también tuvo un poquito de polémica, ¿no? En Grandes Ligas pasó por una suspensión, incluso debido al uso de sustancias prohibidas, ¿no? Le encontraron también una sustancia en el guante. El tema, leyendo un libro que redacta Tony La Russa sobre aquel improbable campeonato de los Cardenales de San Luis, la campaña en que se retira él como timonel, como manager activo en ligas mayores, él comenta en un juego de serie mundial, notan que Kenny Rogers, pitcher zurdo, tenía sustancia en el guante, pero decide no hacer ninguna mención al respecto, y Tony La Russa es muy enfático. Todo el mundo sabe que la gran mayoría del pelotero trata de buscar alguna ventaja de una u otra forma. Simple y sencillamente los reclamos se dan cuando es muy notorio, pero cuando no es muy notorio que se esté utilizando una sustancia prohibida, entonces es una especie de regla, de las famosas reglas no escritas del béisbol, que no haces ningún tipo de apelación. Así que ese caso yo no lo consideraría algo tan grave, ni mucho menos, ¿no? Me parece que sí hay muchos pitchers que utilizan este tipo de tácticas, y no pasa nada, ¿no? Es algo muy común. No, sí, y fíjate, en ese sentido yo tengo opiniones divididas. Una, porque pues se supone que está prohibido, y una vez escuché a un pelotero decirme algo muy acertado. Yo prefiero de repente que el pitcher use algo y tenga control en sus lanzamientos, a que se le escape una pelota y me la pegue en la sien, en la cabeza. Esa es otra, ¿no? Por eso prohibieron la famosa pelota del escupitajo, que se utilizaba mucho en la época de la era de la bola muerta, y era exactamente por ese tema de no sabes a dónde puede llegar a ir la pelota, ¿no? Este año hemos visto algunos tirafuegos en Liga Mexicana desde campañas anteriores, los hemos visto en el Pacífico, como Héctor Ambriz, por ponerte un ejemplo, que sí son pitchers que causan algún peligro. Ernie Zaragoza es otro, él lo vi en el 2017 fracturarle la mano a Nate Fryman, y Fryman se perdió el resto de la campaña y ya no pudo participar en playoff con Pericos de Puebla, que llegó hasta la Serie del Rey. Hemos visto este año a los hermanos Gámez, hijos de Pancho Gámez, uno de los principales promotores de la fiesta, vamos a Tucson, de pretemporadas de equipos de Liga Mexicana del Pacífico, y uno de esos muchachos que lanza con Monterrey también tiene rectas de 95-96, pero que no controla, que no domina, y eso tienes toda la razón, es mucho más riesgoso que un pitcher que a lo mejor utiliza alguna sustancia para tener mayor comando de la pelota. Claro, exactamente, o sea, por un lado pones tú que dices que utiliza sustancia prohibida, pero por el otro está el aspecto físico del jugador, del pelotero, del bateador. Pero bueno, son cosas que nunca se van a acabar en el béisbol, ¿no? Y tú, en lo personal, ¿cómo ves a Brian Matus? Dices que ya tiene unos días ahí entrenando en Monclova. ¿Cómo lo ves previo a su debut allá en Tijuana?
Aquí, después de la lesión de Josh Lowry y la salida de Andrés Rienzo, costó mucho trabajo encontrar la fórmula para rehacer una rotación y han pichado bien en los juegos recientes Spencer Jones, Connor Harper, que son pitchers quizá no del molde natural de los que se traen al béisbol de verano. Normalmente aquí ves lanzadores como el caso de Bryan Matus, ¿no? Que ya estuvieron en las ligas mayores y que están tratando de regresar o de seguir jugando béisbol profesional y cobrar por hacer lo que más les gusta. En este caso, los de Jones y Harper, estamos hablando de peloteros de 24, 25 años de edad que todavía están en plenitud de sus facultades físicas. Se han acoplado bien ellos. Una salida complicada quizá para Harper al comienzo en México, pero la segunda en la gira fue muy buena. Y ya veremos lo que tiene Matus en ese aspecto, como lo hemos platicado, ¿no? Hay peloteros que vienen después de varios años en Grandes Ligas, y un caso clarísimo es lo de Chris Carter, que está quemando la liga y que pueden tener mucho éxito. Me parece, sobre todo por el porte físico, y un pitcher zurdo puede tener también éxito, ¿no? Éxito, ojalá instantáneo en el caso de Acereros, porque además no hay mucho tiempo, como te decía, para definir ya el roster con el cual se van a ir el resto del camino. Exactamente, les quedan 6 días. Y bueno, en el tema de los extranjeros que luego vienen con un poquito de inactividad, termina pesándole un poco más a los pitchers. Un ejemplo rápido que se me viene a la cabeza es lo de el Kid Rodríguez, ¿no? Que no terminó por lanzar con el equipo de Monclova por una lesión. Fue un caso, quizá él sí, no sé qué tan en forma venía, pero su presentación fue increíble. Fueron 7 picheos, 6 strikes, un chocolate dominó con la mano en la cintura. Pero su segunda presentación tuvo que salir prematuramente porque estaba teniendo alguna molestia, algún problema, tenía una molestia, un problema físico, y el tema es que en sus relevos, 3 de los 7 relevos que tuvo debió salir por alguna avería física. Entonces me parece que quizás no estaba en forma. Es cierto que es ya un pitcher de 37 años, a diferencia, por ejemplo, de Matus, que tiene apenas 32. El tema es que Matus llegó muy joven a las mayores. Francisco Rodríguez me parece que sí le pesó un poco más el no haber tenido actividad antes de presentarse en Liga Mexicana. Pues ahí está, Bryan Matus, que va a dar el segundo juego ante la serie de Toros. Y precisamente los Toros también anuncian a un pitcher relevista que llega de refuerzo, que ha sido un éxito total aquí en Liga Mexicana del Pacífico, que llegó como abridor, lo convirtieron en relevo aquí en Culiacán y fue un éxito. Hablamos de Casey Coleman. Cuando supimos que Coleman había sido dejado en libertad por Mets de Nueva York, créeme que hubo euforia, ¿no? Yo me imagino, o quisiera imaginar, que varios equipos estuvieron pretendiendo sus servicios. Quizás en estos momentos, por el rol en el que tuvo muchísimo éxito con Tomateros de Culiacán, estaba más adecuado a un club que buscara esa posición. Acereros tiene bien cubierta la de preparador con Al Alburquerque y cerrador con Carlos Bustamante, el chamaco que como mexicano se está fajando y ha hecho muy bien ese rol. Pensar en el otro de los 3 que han dominado la zona norte, los Sultanes de Monterrey también parecen estar firmes con Nick Stroke en la octava y el caso de Wilfrid Novito para cerrar. Pero los Toros de Tijuana han tenido algunos problemas. Está fuera de circulación Jason Urquídez, está fuera también Jake Sánchez. Al principio parecía que en su bullpen, incluso con la presencia de Jumbo Díaz, a quien conocimos un rato muy breve ahí en Culiacán, parecía que tendrían un bullpen extraordinario con casi, podríamos decir, no 3 cerradores para el roster. 4. Pero eventualmente, o así, no, hasta más, porque también ahí estaba Jesús Pirela, exactamente, que ya lo hizo con Navojoa. Un bullpen que parecía mágico, pero finalmente entre lesiones y otras decisiones fuera de los Diamantes, los tienen con esa ausencia y parece caer como anillo al dedo Casey Coleman a los Toros de Tijuana. Vamos a ver cómo se acomoda, pero no cabe duda que es un gran pitcher y una adquisición de lujo para los Toros. Sí, Casey Coleman incluso no venía trabajando como relevista ya en las sucursales de los Mets, lo estaba haciendo como abridor, pero como tú bien lo dices, no es un rol que desconozca y que ya lo trabajó aquí en México, ya conoce a los lanzadores. Y sí, yo también al principio, viendo el bullpen de los Toros, yo pensé que iban a utilizar una estrategia similar a la de Charro, poner un abridor dominante durante 5 o 6 entradas y venir con el relevo que tenía Jesús Pireles, que es cerrador en el Pacífico, Jumbo Díaz con calidad de Grandes Ligas, a Jake Sánchez, otro tremendo pitcher relevista que ha tenido labores de cerrador y también de pitcher intermedio, y bueno, pues Oscar Robles, que le quiso dar la batuta a Jason Urquídez, que fue su último gran taponero en el año del campeonato. Sí, no, el bullpen luce formidable, pero quizá no les ha dado esos resultados por las ausencias, no han estado constantemente sanos,
y eso me parece le ha causado algunos apuros a Oscar Robles, pero bueno, tienen un roster muy profundo y no han tenido apuros más allá de la ausencia de Urquídez y de Jake Sánchez, y su rotación abridora tiene el mejor porcentaje en carreras limpias en todo el circuito. Entonces, con los buenos abridores y la profundidad del bullpen, ha tenido una gran segunda vuelta a los Toros. Y bueno, también en movimientos que hubo en Liga Mexicana, rodaron cabezas luego del fin de semana, y hoy ya presentan allá en Durango los generales a Juan José Pacho, quien tenía rato que no dirigía en Liga Mexicana de Béisbol. Incluso se hablaba de que él pudiera haber sido relevo allá en los Leones de Yucatán al principio de la temporada, pero tenía compromisos con la Academia Venados. Luego de que lo liberaron de eso, finalmente regresa a Liga Mexicana Juan José Pacho con una dura tarea de levantar un equipo de General de Durango que viene de 2 barridas consecutivas. Sí, las cosas no han estado bien en Durango. Comenzaron con Lorenzo Bondi, que es un gran manager y que ahora mismo es el coach de tercera base aquí con los acereros en Monclova. Vaya, muy difícil, porque ellos desde el año pasado tenían un plan. Empezaron a adquirir peloteros mexicanos jóvenes, soltando extranjeros, como el caso, por ejemplo, de Daniel Mayora, que había sido también una sensación para los Generales de Durango y que eventualmente han recuperado y lo tienen en el roster. Pero un equipo que estaba planeando algo que no se ve muy comúnmente en el béisbol mexicano, que es planear a futuro, ¿no? Quizás pensar en que puedes competir, pero que realmente estás planeando a futuro. Y sin embargo ya les ganó el gusanito, ¿no? El cosquilleo de sentir que tienen la posibilidad de buscar una calificación, y han venido con estas decisiones drásticas. Lo de Lorenzo Bondi, que es un tipazo, que ya todos conocemos sus capacidades y sus cualidades para dirigir. Desde que lo dejaron libre a Bondi me pareció muy sorpresivo, y más aún entregarle las riendas a un novato en Efraín Espinosa. Ahora se van con un conocido que también ha tenido toque mágico en las organizaciones que ha dirigido. Ahora, lo de Efraín Espinosa pudiera ser pues el mismo tema de Adán Muñoz allá en Quintana Roo con Cancún, y a Adán Muñoz le han salido las cosas maravillosas. Ahora, lo de Efraín Espinosa tampoco es tan desastroso. Sí, las últimas 2 series fue barrido el equipo de Generales, pero en términos generales, en números, no le fue tan mal. De hecho, para mí fue un buen trabajo, y eso habla de la gente que viene ya pujando para ser la próxima generación de managers. Pero como dices tú, de repente la presión, ya se sienten cerca de los playoffs, no quieren perderse de la fiesta. Hay que recordar que el equipo de Generales, desde que regresó, no se ha podido meter a los playoffs. Entonces por ahí pues buscan apretar un poquito y traen a un manager de experiencia bien conocido en el béisbol mexicano. Ha sido una fórmula esta, que punto interesante el que tocas, porque no es muy común ver que le cedan las riendas a un pelotero. Saúl Soto estuvo un rato interino el año pasado con los Rieleros de Aguascalientes, pero a nosotros quizá nos tocó ver la última etapa de los famosos managers jugadores con Alfonso Houston Jiménez y los Zaraperos de Saltillo a inicios del milenio. No es común ver que el pelotero se retira inmediatamente para tomar el cargo de manager. Antes, por ejemplo, Enrique Reyes, que acaba de llegar a 1000 victorias en su carrera, es un pelotero que cuando se retira lo llevaron paso a paso. Así lo ha hecho también Diablos Rojos del México. Víctor Bojorquez no se hizo manager de la noche a la mañana. Tanto él como el Borrego Sandoval, el mismo Miguel Ojeda, dirigieron sucursal antes de tomar el equipo grande. El caso de Roberto Vizcarra, los exitosos años que ha tenido como dirigente, pero previamente hubo un ejercicio de ir a dirigir sucursales en Liga Mexicana de Béisbol. No es el caso de Adán Muñoz, que ha tenido un gran éxito, que gusto nos da, porque además lo conocemos, un tipazo, pero ha sido una campaña rara en ese tema. Nosotros platicamos con Adán Muñoz en Cancún y nos decía, todavía no lo hago oficial, pero es un hecho que este será mi último año como pelotero activo. Al día siguiente lo nombró manager. Pablo Ortega, nos tocó también verlo cómo pasó de un pelotero activo a salir del roster para ser activado como coach de picheo sin ninguna experiencia previa. Lo mismo sucede con Francisco Campos, que ya sabemos tiene todas las condiciones para hacerlo, pero de repente empezamos a ver transiciones de pelotero activo a coach o manager sin experiencia alguna en sucursales. Y fíjate, un caso rápido, que él no se visualizaba como manager, al menos así nos los había platicado en el invierno, es Jonathan Aceves. Jonathan Aceves, que estuvo trabajando como comentarista de televisión allá en Charros. Él tenía planes de ir a jugar, estar como coach jugador allá con los Leones de Yucatán. Finalmente las cosas no se dan y termina como manager de Laguna. Exactamente, fíjate, Jonathan Aceves, él ni siquiera pasó por el proceso de ser primero coach. Él, de jugador, ni siquiera anuncia el retiro de manera oficial, y cuando menos piensa, ya lo vemos dirigiendo allá a Laguna. Y nos ha dado nos dio mucho gusto cuando estuvimos en Torreón al inicio de la campaña
ver los mensajes que le da. Es un pelotero que me parece ideal para un equipo de jóvenes. No le ha ido del todo bien en la campaña porque está muy verde el roster de Algodoneros Unión Laguna, pero creo que han competido a un buen nivel y qué mejor que tener un guía con el liderazgo, y además un tipo duro, ¿no? De carácter, que quizás seguramente consiente al pelotero en ciertos puntos de dar la voz por ellos, de pedirles buenas condiciones ante la directiva para sus jugadores, pero al mismo tiempo exigirles de una manera fuerte. Creo que es el timón ideal. Y otro caso que me vino rápido a la mente fue Matías Carrillo. Nosotros estábamos ahí con los Tigres en Quintana Roo, y ahí sí fue que el dueño del equipo, Carlos Peralta, tomó la decisión de retirarlo y hacerlo manager, y tuvo que hacerlo sin un proceso previo. Sin embargo, le pusieron a un gran cerebro a un lado como coach de banca, en el caso de Dan Figueroa, que había sido 3 veces campeón con los todavía Tigres capitalinos. Sí, fíjate, eso que dices es un acierto de las directivas. Poner a alguien joven, a gente fresca al frente de un equipo, pero bueno, de asistente como coach de banca, ponle a alguien de experiencia, alguien que le pueda ayudar en los puntos finos, en esos que de repente les falta, en el colmillo que hace mucha necesidad para los manejadores en situaciones muy cerradas, en el marcador, en la pizarra. Pero sí, lo de Jonathan Aceves ha sido impresionante con el equipo de Laguna. Pues ahí está, una de las revelaciones para mí ha sido lo de Francisco Ferreiro. Increíble, ¿no? Me acuerdo perfectamente este muchacho en las prácticas con Tomateros de Culiacán. Verlo en el comienzo de su carrera con Zaraperos de Saltillo, y así es el béisbol. Hemos visto este año de repente algunos retornos. ¿Te acuerdas de Fernando Pérez Abreu, el capitalino? Estuvo un año en Culiacán, toda la temporada estuvo acompañando al equipo en la práctica, aunque me parece nunca estuvo activo. Inclusive en algún momento tomó el micrófono en Culiacán y dijo: este va a ser mi futuro, y ya lo hizo. La campaña anterior estuvo nadando con Zaraperos de Saltillo, y este año volvió, aunque ya fue dado de baja con los Bravos de León. El caso de Ferreiro, gente que se mantiene activa en algunos circuitos profesionales, y qué gusto nos da ver a Ferreiro tener éxito en esta nueva aventura, ¿no? En un segundo aire en el béisbol profesional. Y los Bravos de León, son otro de los equipos que cambiaron de manager, le dieron las gracias a Tony Aguilera y traen a un viejo conocido como Luis Carlos Rivera, a quien vienen de dar de baja de Yucatán. El tema sí con Luis Carlos es que había dudas de la permanencia de Bravos de León. Es una bronca que tuvieron varios equipos, ¿no? De repente, si bien recuerdan, se parece, o daba toda la impresión de que íbamos a tener 4 equipos menos activos esta campaña en el verano, pero por orden presidencial finalmente todos se animaron, ¿no? Esperando a ver si venía una canastita por allí con algún tipo de incentivo para permanecer en el béisbol. Que seguramente llegó. Seguro. El problema es que tú qué haces, ¿no? Él como manager se entera que quizás no juegan los Bravos, queda libre, y es que firma con una organización grande como los Leones de Yucatán. Infortunadamente no funcionó, aguanta mucho la presión del público. Es una gran persona, lo conocimos al final de su carrera, cuando regresó a Liga Mexicana tras aquellos años de lesiones y de tirar, ¿no? Un par de juegos en Grandes Ligas, y el chihuahuense cerró su carrera en México. Viene este nuevo rol, lo hizo muy bien con los Bravos de León. Bravos es un equipo muy joven, 3 temporadas tienen celebrando Liga Mexicana su retorno después de aquellos gloriosos años cuando fueron campeones en el 90, y se han metido siempre al juego de eliminación, por lo menos han estado en la fiesta de playoffs, esperanzados después de una primera vuelta que no fue mala, la segunda ha sido desastrosa, y tratando de encontrar la misma fórmula que ya les dio resultados, a ver si tiene tiempo de componer el camino con esos Bravos. Sí, fíjate, y lo de Leones a mí me llama la atención, porque Leones la primera vuelta sí fue mala, incluso yo pensé que Luis Carlos Rivera no iba a llegar al Juego de Estrellas dirigiendo al equipo de Leones. Sin embargo, lo dejan, tiene un muy buen arranque en la segunda vuelta, pero bueno, es conocido en el mundo del béisbol que la familia Arellano de repente son de carácter fuerte, y les ganó en esta ocasión y decidieron darle las gracias. Yo no creo que hubiera sido para tanto, hay gente que cree que lo aguantaron de más, yo creo que lo hubieran podido dejar, estaba haciendo las cosas bien, y le dan las riendas de manera interina a Jerónimo que sí estaba dirigiendo sucursales en la Liga Norte. Efectivamente ya tiene experiencia Jerónimo Gil, ya lo habían llevado desde antes como coach de banca, y finalmente se queda con ese trabajo, pero sí ya tiene él experiencia previa como manager. Y lo de Luis Carlos me parece que era una buena idea, la de David del Chile Cortés, sostenerlo toda la campaña conociendo sus virtudes. Él lo llevó, él lo puso como manager, lo aguantó lo más que pudo, pero también hay mucha presión. Si hay una plaza beisbolera lo grande en el béisbol de verano, mi estimado Flavio, es justamente Mérida, y la gente exige mucho. Llevaron pancartas solicitando la salida del manager,
y creo que al final la presión causó ya punto de ebullición y tuvieron que tomar la decisión que quizás no querían, pero se vieron obligados a hacerlo. Y por ahí me dicen que ya andan pretendiendo, o al menos andan buscando, y entre uno de los nombres suena Pedro Meré, alguien que estuvo también ahí con el equipo de acereros en la temporada. Y que además ha tenido en su historial, ¿no? El tema de llegar como manager sobre la marcha de una campaña y transformarle por completo la mentalidad, la cultura, la organización y conducirlos al campeonato. Tal vez, ¿no? Pensando en eso, sea una de las cartas, ¿no? Que ya tiene experiencia en tomar un equipo sobre la marcha y llevarlo al campeonato. Pues bueno, vamos a ver cómo les va. Por lo pronto tenemos aquí una entrevista de Félix Pay, tremendo pelotero de los Bravos de León, quien estuvo fuera 15 días. ¿Y cómo les pesó? Porque es ahora que sí, la bujía, la ofensiva por parte de los Bravos. Bueno, como tú has dicho, sí, muy complicada y a la vez frustrante para mí, ¿me entiendes? Estar de frente a una tele viendo, ¿me entiendes? Y no estar en el escenario como lo estaba. Fue frustrante para mí y doloroso también para mí ver mis compañeros y ver mi equipo, ¿me entiendes? En la situación que estamos, pero yo creo que hoy es un nuevo día de nosotros ya arrancar con esa dinámica que hemos enseñado desde el primer día, esa alegría. Yo creo que hoy es el día de arrancar con eso y romper la racha. Arrancamos desde hoy y no vamos a fallar a nuestra fanaticada, que es muy fiel a nosotros, de traerle esa serie final aquí. Listo, pues bueno, estamos de regreso. Ahí están las palabras de Félix Payne. La bujía por parte de la ofensiva de los Bravos de León, que ya lo van a recuperar. Y bueno, una disculpa si no hemos podido leer los mensajes. Teníamos ahí en el teléfono al señor Pablo Grajales, que nos acompañó esta tarde. Y bueno, vamos a leer los mensajes antes de continuar. Pedro Morales dice saludos, viendo la transmisión desde Monclova. Duro Acereros, un saludo también para Juan Carlos Rojo. Saludos para Reimer Alemán. Alfredo Rojo, que nos sigue desde la Perla Tapatía, el gran amigo Alfredo Rojo, patrocinador de la revista Strikeout por medio del Hotel NB. Así que ya saben, si van a Guadalajara, pueden llegar al Hotel NB, ubicado en Avenida Vallarta. Un saludo para Chuyón Valdés, que nos siguen todos, muy fiel amigo Chuyón Valdés. Para Fidel Antonio desde Guamuchil, Rogelio Palacios, los arellanos, y agrégale cómo se maneja el chile. Bueno, pues bueno, es ya cuestión de cada quien, pero sí, se dice que la I por los hermanos Arellano son, como diríamos en el argot popular acá en el norte, son de pocas pulgas. Y no les bastó mucho la paciencia, le dieron las gracias a Luis Carlos Rivera. Vamos a ver cuánto tiempo dejan por ahí al frente a Jerónimo Gil, o si buscan traer a otro manager. Ya están por ahí scouteando a manejadores, están entrevistando. Vamos a ver qué decide finalmente el equipo de los Leones de Yucatán. Y bueno, vámonos rápidamente con los juegos en Liga Mexicana para el día de hoy. Los Diablos Rojos del México, en duelo de hermanos, se meten allá al santuario de la tropa bélica. Va a ir Octavio Acosta por parte de los Diablos, enfrentándose a Andrés Iván Mesa. Los Bravos de León se meten a la casa de los Pericos de Puebla, con Walter Silva en la loma, enfrentándose a Harkin por parte de los Pericos. Duelo allá en Monclova. Los Toros de Tijuana visitan a los Acereros. Orlando Lara saldrá el diamante por parte de los Toros de Tijuana, y Quintana será el abridor por parte de los Acereros de Monclova. Rieleros visita a Algoneros de Unión Laguna. Néstor Molina va a ser el lanzador por parte de los Rieleros, mientras que hará los honores por los locales Unión Laguna Roibal. Los Generales de Durango se meten a la casa de los Zaraperos de Saltillo. Amílcar Gagiola frente a Keitel Marte, gran lanzador de los Zaraperos de Saltillo. Los Tigres de Quintana Roo visitan a los Piratas de Campeche, con Wilfredo Boscán enfrentándose a Galván. Los Sultanes de Monterrey van y se meten a los Dos Laredos. El primer juego por parte de los Sultanes lanzará Darnell enfrentándose a José Pablo Yorvides de los Tecolotes. Y finalmente los Leones de Yucatán, quien tienen todavía pitcher por confirmar para el juego el día de hoy, habrán de enfrentarse a los Olmecas de Tabasco allá en Villahermosa, con Juan Pablo Lamas en la Loma de los Disparos. Eso es todo lo que tenemos en el tema de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, vámonos a las Grandes Ligas, donde el día de ayer hubo actuación poca,
pero hubo actuación por parte de los mexicanos que lanzan en la gran carpa. Por parte del equipo de los Yankees de Nueva York lanzó Luis Cessa que tuvo un buen relevo de 3 entradas en donde permitió una carrera, pero de los 9 out, 6 lo sacó por la vía del ponche. Así estamos hablando de que dos chocolates por entrada, lo que recetó el día de ayer Luis Cessa en lo que fue descalabro para el equipo de los Yankees. Que por cierto, en ese mismo encuentro hubo un triple play apenas en la primera entrada. Los mellizos de Minnesota se llevaron ahí una tremenda jugada a la defensiva. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este triple play que se aventaron el equipo de los mellizos de Minnesota frente a los Yankees. Van 2 triple plays. Fíjate, este año, este 2019 ha sido de muchos triple plays. Van 2 en las grandes ligas y 9 acá en Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, también el día de ayer lanzó Sergio Romo. El mexicano tuvo labor de una entrada en blanco. Apareció en la última entrada sin oportunidad de salvamento, en donde los Marlins de Miami perdieron el juego. Y bueno, también el día de ayer hubo un juego de récord. Los Astros de Houston tuvieron a 2 jugadores que impusieron marca. Por una parte estamos hablando de uno de los novatos que es sensacional allá en el equipo de los Astros y que poco se habla de él. Nos referimos al cubano Yordan Álvarez, este pelotero que estaba destrozando en las sucursales de AAA con los Astros de Houston en Road Run Express. Lo suben y ha tenido una tremenda campaña. Pues bueno, por lo pronto este Yordan Álvarez se convierte en el novato en llegar más rápido a más de 35 carreras producidas en sus primeros 30 turnos, en sus primeros 30 juegos. Lo hizo rebasando una marca que le pertenecía a Albert Pujols. Pues bueno, este Yordan Álvarez ahora se hace de esa marca en tener 35 remolcadas en sus primeros 30 juegos. Estamos hablando de que por lo menos un promedio de 1 punto y cachito carreras remolcadas por juego para Yordan Álvarez. Y en ese mismo encuentro, el pitcher abridor de los Astros de Houston, Gerrit Cole, llegó a 205 ponches en esta temporada. Es el número 1 en ese departamento. Además de que se convierte en el segundo lanzador en llegar más rápido en una temporada a 200 chocolates o más. El número 1, estamos hablando de una leyenda viviente, lo hizo en el 2001 Randy Johnson, se me iba el nombre. Randy Johnson lo hizo. Él es el que más rápido ha llegado a 200 chocolates en una temporada. Pues bueno, el segundo más rápido se acaba de convertir este señor Gerrit Cole con los Astros de Houston el día de ayer, donde ya consumó 205 ponches en esta temporada en las grandes ligas. Y bueno, ya para cerrar el programa, vámonos a temas de las ligas menores, porque el día de ayer, dentro de las apariciones que hubo, Gerardo Carrillo, el hermano menor de Raúl Carrillo, pitcher de los Zaraperos de Saltillo. Raúl Carrillo, él está en clase A avanzada del equipo de los Dodgers. Ayer, pues bueno, lastimosamente se llevó su 6ª derrota en una labor de apenas 2 entradas y 1/3, donde le dieron 2 hits y le hicieron una carrera. Son de esas cosas que a veces uno no termina de entender por qué tan rápido. Bueno, yo quisiera entender que si le hubieran hecho 4 o 5 carreras en 2 entradas, pues bueno, a lo mejor sí lo relevas rápido. Pero para un abridor que en 2 entradas y 1/3 no le están lloviendo palos y le han hecho solamente una carrera, pues bueno, son de las cosas que apenas el manager sabe por qué lo hace. Finalmente lo saca y con ello se lleva su 6ª derrota. Pero en este juego hubo algo impresionante. Tiraron un sin hit ni carrera combinado. La pizarra fue de 11-0 a favor del equipo de Stockton. 11-0 sin hit ni carrera combinado. Bryce Conley, este norteamericano que fue el abridor, tiró por espacio de 6 entradas. Le hicieron solamente 4 hits, tiró 4 bases y ponchó a 6 elementos. Después lo relevó el dominicano Eric Marínez. Y finalmente Jake Bray fue quien cerró el encuentro. Pues ahí está, entre Bryce Conley, Eric Marínez y Jake Bray completaron un sin hit ni carrera combinado allá en clase avanzada de las ligas menores.
Y bueno, amigos, con esta información nos despedimos en este martes 23 de julio, esperándoles que todo haya sido de su agrado, deseándoles que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana aquí en punto de las 4 de la tarde.